¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al cuarto episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Continuaremos por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Picoro y Kami ya se han asimilado y ahora Picoro ha ido a por Cell. Al inicio las cosas parecían ir bastante acordes al canon hasta que Cell decidió elevar su nivel de poder, siendo considerablemente más fuerte. Este Cell no posee las capacidades de gente como Freezer y Cold al estos nunca haber llegado a la Tierra, pero a cambio lo compensa a ser más fuerte de base al tener datos extra de gente como Saiba y el propio Vegeta del futuro, aunque por suerte para Picoro Cell tampoco pudo obtener muchos datos sobre ese Vegeta al ser su tiempo en la Tierra bastante corto. Ni con todo su poder Picoro parecía ser capaz de hacerle frente a Cell como hizo originalmente, pero por suerte el apoyo llegó rápidamente. Se trataba de los humanos que llegaron con la transmisión instantánea de Yamcha, ya que les preocupó todas estas energías mezcladas y reunidas en un mismo punto. Picoro les puso al tanto rápidamente sobre lo que era Cell y decidieron apoyar como podían en la pelea, usando Yamcha y Tenshinhan, algo que estuvieron practicando un poco durante esos 3 años de entrenamiento, siendo la danza de la fusión, logrando fusionarse sin problemas y uniéndose al combate contra Cell, mientras que Krillin también hacía lo que podía con la bengala solar. Sorprendentemente para Cell, Tiencha, la fusión Metamoro de Yamcha y Tenshinhan, parecía estar bastante cerca de su nivel actual con un buen Kaioken aumentado 20 veces, y es algo que lo confundía ya que en su línea de tiempo, a esta fusión la derrotaron 17 y 18, los cuales son más débiles que Cell, pero obviamente Cell no sabe que tanto Yamcha como Tenshinhan han entrenado mucho más que los del futuro, demostrando varias técnicas curiosas como el propio Thunder Flash de Picon, el cual logró mantener ocupado a Cell para luego Picoro atacarlo con la granada infernal, provocando bastante daño al bioandroide, pero no es nada que su regeneración namekiana no pudiera sanar. Con el tiempo terminaron por llegar Goku, Gohan, Trunks y Saibai, que se encontraban no muy lejos de aquí y sintieron el ki de Cell, Picoro y Tiencha desde lejos. No hacía falta decirles más que este era Cell para que los cuatro desplegaran todo su poder y se unieran a la pelea, empezando Cell a verse superado por tantos oponentes, diciendo que si ojalá tuviera su forma perfecta esto no sería tan duro, y solo para arruinar las esperanzas de Cell, Trunks le diría que ya se encargaron de 17 y 18, así que nunca conseguirá su forma perfecta, algo que enfureció a Cell y decidió cortar este combate rápidamente al dirigirse al cielo y centrar todas sus energías en un potente Kamehameha, planeando destruir la Tierra si no le dejaban obtener su forma perfecta, pero por suerte Tiencha logra disparar un Super Dodonpa Mark II para contrarrestar el Kamehameha de Cell, con los demás uniéndose con sus propios ataques, comenzando Cell a ser superado poco a poco, y con un último empujón de Tiencha al usar un momentáneo Kaioken aumentado 30 veces, al final Cell se vio completamente superado, acabando todos esos ataques en conjunto por desintegrarlo de forma esencial hasta que no quedó nada de él. Después de eso, Picoro les dio el contexto completo sobre cómo había llegado Cell aquí, lo que preocupó bastante a Trunks ya que ahora debe encargarse no solo de Vegeta, sino del Cell de su línea temporal, y al no ser un Saiyajin duda que pueda hacerlo por su cuenta, de por sí les tomó trabajar todos en equipo para derrotar a este Cell, seguro también al del futuro, pero por suerte Goku tiene una idea para que les tome menos trabajo, y es la habitación del tiempo. Solo para apoyar a Trunks y porque no estaría mal intentarlo aunque no hayan más amenazas, todos irían a la habitación del tiempo a entrenar, con Goku yendo con Gohan para de paso perfeccionar completamente la transformación del Super Saiyajin, mientras que Trunks fue con Yamcha para pasar algo de tiempo padre e hijo y de paso aprender el Kaioken de parte de su padre. Saiba y Picoro por otro lado fueron juntos ya que ya se han acostumbrado a entrenar con el otro, aunque ambos no estaban del todo conforme con sus progresos. Goku y Gohan por un lado parecen estar cerca de superar el nivel del Super Saiyajin, mientras que Trunks aprendió el Kaioken y Yamcha ahora puede usarlo a un nivel más elevado y con más facilidad, pero Saiba y Picoro por otro lado no han aprendido mucho, solo Saiba y el cual tras haber vivido en conjunto con Goku y Gohan, llegó a una conclusión similar a la hora de ver cómo superar el Super Saiyajin, desbloqueando la versión perfeccionada del mismo la cual a partir de ahora tratará como su estado base, pero también sentía que este era su límite, que no parece haber mucho que pueda hacer para hacerse más fuerte, así que ahora Picoro y Saibai empezarían a pensar y buscar una forma de hacerse más fuertes.
Bulma por otro lado ya había conseguido reprogramar a 16 y ahora lo puso a trabajar como el guardaespaldas de Corporación Cápsula, mientras que a 17 y 18 únicamente les quitó las bombas, y debido a eso, sumado con el hecho de que se encargaron de Gero, ambos hermanos decidieron no hacer nada malo, aunque si fueron a luchar contra Goku solo para ser derrotados, pero no les molestaría ya que fue un combate divertido, así que ahora 17 y 18 se irían a vivir sus vidas, solo que seguramente desconectados de todo el grupo. Trunks por otro lado volvió a su futuro y de paso se llevó a Gohan con él solo por si se encontraban con Cell y había que pelear, pero por suerte Cell aún seguía en su estado de larva e iba a despertar dentro de poco, así que como no querían arriesgarse con este en particular, ambos lo destruyeron. Tras eso Gohan tuvo que quedarse un tiempo en el futuro esperando a que llenaran la máquina del tiempo con combustible y aprovechó la experiencia para ayudar a Bulma y Trunks con sus labores, además de ir a visitar a su madre, pero al final tuvo que volver a su línea temporal, deseándole suerte a Trunks en mantener la paz en este futuro, quien planea buscar la habitación del tiempo de su línea temporal para entrenar un poco más allí y prepararse todo lo posible para Vegeta o para cualquier otra amenaza. Y ahora entramos en un período de paz, al no haber juegos de Cell no habrá nada por lo que preocuparse por bastante tiempo. Acabando, Goku y Gohan por ahora se centrarán en ver si pueden superar el nivel del Super Saiyajin, y Goku tiene la corazonada de que Gohan será el primero en hacerlo, así que se centrará en ayudar a su hijo a lograr eso mismo. Los demás por otro lado continuaron entrenando por su cuenta, aunque Yamcha en particular quiso retar a Saibai a un combate, pero no logró encontrarlo por ningún lado así que le preguntó a Picoro dónde estaba, y curiosamente Saibai estaba en Corporación Cápsula, solo no aprecia estar disponible según Bulma. Bulma le comentaría a Yamcha que Saibai vino a pedirle algo en particular, ver si podía convertirlo en algo como lo que era Cell. Saibai aún estaba inseguro sobre si su fuerza sería suficiente para encargarse de Vegeta cuando llegue el momento, y aunque le parezca que es hacer trampa, le terminó pidiendo a Bulma que lo mejorase, que lo volviera un androide, pero no cualquier androide, quiere ser como Cell, un bioandroide con regeneración y células Saiyajin, ya que Saibai puede sentirlo, puede sentir como su pequeño cuerpo de Saibaiman ya parece estar cerca de alcanzar su límite, y cree que una transición como la que propone podrá ayudarlo a no solo ser más fuerte, sino ser lo suficientemente fuerte para matar a Vegeta una vez este llegue a la Tierra. Al final Bulma aceptó y ahora Saibai se encuentra dentro de una cápsula similar a la de Cell. Lo que está haciendo Bulma es usar los datos que tiene la larva de Cell para convertir a Saibai en un bioandroide justo como Cell, solo que sin la necesidad de que absorba a otros androides para ser perfecto. Una vez se complete la transición, Bulma no está segura de si Saibai será tan fuerte como lo hubiera sido Cell si hubiese alcanzado la perfección, pero cree que seguramente se vuelva el más fuerte de la Tierra una vez la transición acabe, aunque lamentablemente tomará unos meses así que ahora hay que esperar. Y así, unos meses más tarde, parecía ser un día tranquilo hasta que de repente Goku y Gohan sintieron un ki bastante familiar, era el ki de Vegeta, está aquí en la Tierra, pero ¿cómo? Aún no han pasado 20 años. Efectivamente, Vegeta había llegado antes debido a que el ki de Tiencha terminó por atraerlo, sintiendo el gigantesco ki de la fusión desde el espacio, así que Vegeta decidió hacerle una visita a la Tierra ya que ese nivel de poder le interesó, y ya se cree lo suficientemente fuerte como para vengarse de Saibai. Parece ser que Vegeta, al nunca haber pasado tiempo en la Tierra, continuó con su mal camino y ya está empezando a ser como su contraparte del futuro, así que vino a la Tierra no porque le interese tener un combate amistoso con sus conocidos de allí, sino que vino para matar a Saibai, y todo el que se interponga también morirá. Por supuesto también le pasaron cosas interesantes en el espacio, pero creo que es mejor no arruinar la sorpresa por ahora. Goku y Gohan fueron los primeros en llegar hacia donde estaba Vegeta, con Picoro y el resto de los humanos llegando después para enfrentar a Vegeta. Vegeta se sorprendería al ver cómo Kakaroto y Gohan también consiguieron alcanzar el nivel del Super Saiyajin, pero no se distraería con eso e iría directo al punto, preguntándoles por Saibai, pero el grupo obviamente no le diría nada sobre Saibai, pues este sigue estando en Corporación Cápsula. Según Bulma falta bastante poco para que termine la transición y se vuelva un Saibaiman bioandroide, o un bio Saibaiman para recortar, pero que Saibai no haya venido es prueba suficiente de que esa transición aún no ha terminado, así que no pueden dejar que Vegeta se acerque a él, y de por sí ya no es muy bienvenido en la Tierra.
Vegeta les diría que si es así como van a jugar, si es que de verdad quieren proteger a ese renacuajo verde, entonces los matará y lo buscará por su cuenta, desplegando Vegeta todo su poder como Super Saiyajin 2, demostrando que él parece haber superado el nivel del Super Saiyajin en todo este tiempo, pero no se ve como la transformación que mencionó Trunks, así que quizá tengan una oportunidad si todos trabajan en equipo. El inicio del combate sería bastante alocado, pues todos se lanzaron a atacar a Vegeta, pero rápidamente Chaos terminó siendo eliminado por una onda de ki de Vegeta, y Krillin acabó fuera de combate. Tien por poco explota de ira y ataca a Vegeta con todo lo que tenía, pero Yamcha lo convenció de tranquilizarse y usar la técnica de la fusión, logrando así Tiencha herir a Vegeta con una potente bola espiritual mejorada por un Kaioken aumentado 30 veces, y si sumamos a Gohan, Piccolo y Goku los cuales estaban atacando a Vegeta en equipo, era imposible que Vegeta saliera ileso de todo eso, pero al final sí que lo hizo. Vegeta no estaba herido en lo más mínimo. ¿Cómo es esto posible? Vegeta reiría y les diría que mientras todos en la Tierra perdían el tiempo, él se hizo más fuerte en el espacio, expandió su imperio, superó el nivel del Super Saiyajin, y logró enterarse de un planeta llamado el planeta Cereal, en el cual habían esferas del dragón. Tuvo algunos problemas en el camino, pero se encargó de ellos bastante fácil, y tras obligar a uno de los namekianos que vivía allí a invocar al dragón al usar uno de los inventos financiados por su imperio para reproducir el idioma namekiano, Vegeta logró invocar a Torombo y pedirle inmortalidad. Es por eso que no lo pueden dañar, porque es inmortal. Todo daño que le hagan será regenerado, y para rematar, obtendrá Zenkais a partir de esas heridas sanadas, así que en lugar de matarlo, solo lo están haciendo más fuerte, continuando Vegeta con el combate, estando ahora bastante por encima de Piccolo, Tiencha, Gohan y Kakaroto. Las cosas no iban bien, no importaba cuánto dañasen a Vegeta, solo continuaba regenerándose, y cada vez era más difícil causarle grandes daños ya que continuaba haciéndose más fuerte gracias a los Zenkais que recibía tras recuperarse, y lamentablemente Tiencha, quien ya se encontraba bastante dañado por el uso del Kaioken, acabó fuera de combate tras recibir un ataque Big Bang de parte de Vegeta, para luego Vegeta dejar a Piccolo al borde de la muerte con su Final Galik Rush, quedando ahora solo padre e hijo para enfrentar a Vegeta. Goku trataría de pensar en una forma de ganar, pero es complicado, ya que no puedes matar a algo inmortal, solo sellarlo para evitar que continúe haciendo de las suyas, pero no hay nadie del grupo que actualmente tenga aprendido el Mafuba, por lo que no hay mucho que pudieran hacer. Tal vez si logran dejar a Vegeta fuera de combate, puedan enviarlo al espacio o algo así y pensar en otro plan, así que Goku en un intento de que Vegeta sea superado, trató de animar a Gohan a desatar todo su poder, diciéndole que usara de motivador el hecho de que Vegeta podría destruir la Tierra al final de esto, y es por eso que deben hacer todo lo posible para detenerlo, pero lamentablemente Vegeta acabó siendo más rápido que las palabras de Goku, atacándolo a él y a Gohan, pero centrándose más en Gohan ahora mismo ya que sabe lo cercano que es con ese Saibaiman, y le gustará ver la expresión de Saibai cuando note que Gohan está muerto, y así, Vegeta mataría a Gohan al disparar un rayo mortal directamente en el pecho del malherido Gohan, cosa que acabaría con su vida lentamente, muriendo así el híbrido de forma esencial. ¿Acaso será este el final para nuestros héroes? Y así, con Goku habiendo despertado el segundo nivel del Super Saiyajin, y con Saibai estando a punto de completar su transición a un Bio Saibaiman, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.